La Asociación Volver a Marx, junto con la colaboración de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, comenzó su andadura a principios del mes de abril con la presentación del curso Bases para el estudio del marxismo, donde introdujimos algunas pinceladas sobre la obra de Karl Marx y Friedrich Engels. Siguiendo el recorrido natural, el segundo curso apostó por la figura de Lenin, y en este tercer curso estamos abordando la obra de Stalin y su papel fundamental en la construcción del socialismo. En la clase de hoy analizaremos la planificación económica y el aporte que hizo no solamente interno para la construcción del socialismo en la Unión Soviética, sino a nivel teórico y práctico para el aprendizaje sobre esta experiencia. Bueno, un saludo muy fraternal a todos ustedes. Este material que voy a compartir con ustedes es el fruto de una investigación que realicé en el Ministerio de Industria de la República Bolivariana de Venezuela a título y por iniciativa personal para que sus autoridades pudiesen conocer la experiencia realmente única en el mundo, en la historia de la humanidad, en la que se ha creado la mayor cantidad de riqueza conocida de una manera planificada, la primera vez que la humanidad controla la economía y no se deja controlar por la economía, sobre todo la de mercado, un fenómeno que no esperemos ir a las universidades burguesas para ser conocido, pero que está disponible si se investiga un poco en las fuentes disponibles, ¿no? Bueno, se produjo bajo la dirección del partido bolchevique, cuya cabeza era Stalin, una extraordinaria revolución industrial, con la particularidad de que la revolución industrial del mundo occidental tiene el pilar fundamental, básico, inicial, del saqueo colonial, depredador, del vasallaje, de la explotación de los campesinos y sobre todo de los pueblos colonizados. Hay que siempre recordar el capítulo 24 del Capital, que señala que el llamado descubrimiento de América, entre comillas, la conquista colonial de América, y yo creo que incluso las cruzadas 500 años antes, son el pilar inicial de la acumulación originaria para que el capitalismo se lanzase a la industrialización. La revolución socialista soviética no solamente no saqueó, colonizó, oprimió, robó a otros pueblos del mundo, sino que utilizó su fuerza industrial para liberar a los pueblos del mundo, aplastar al enemigo fascista y luego apoyarlos en la liberación colonial. Y hoy el método planificador es uno de los secretos de China popular para convertirse, Marx lo quiera pronto, en la primera potencia económica mundial. Entonces tenemos que recordar un poco de dónde salió, dónde estaba económicamente Rusia en 1900, que estaba siendo un imperio geográficamente extendido y con 120 millones de habitantes, al nivel de uno de los países más atrasados de Europa, que era, en 1900, insisto, el Reino de España. El retraso ruso con respecto a los países industrializados de aquel entonces correspondía a 50-100 años. El camarada me ha dicho que va a colocar a vuestra disposición la nota, el texto escrito, que está lleno de notas a pie de página. Lo que pasa es que yo, si me pongo a leer las notas a pie de página, aburriría a los que estáis escuchando y viendo. Bueno, 2/3 partes de la población total eran, en 1920, 3 años después del triunfo revolucionario, analfabetos. Las guerras entre 1914 y 1921 habían destruido el 60% de las vías férreas, ferroviarias, y el 90% de las locomotoras disponibles. Además, en 1921, saliendo de la guerra contra las bandas zaristas, las tropas zaristas y los
agresores internacionales, con respecto a 1913, Rusia había sufrido una hecatombe fruto de 7 años de guerras sucesivas. Perdió 19 millones de trabajadores. La producción fabril cayó 7 veces. La producción de acero fue un 3% de lo producido antes de la guerra. La productividad en el trabajo 4 veces. La producción agrícola un tercio. Ahora que nos quejamos del desastre que ha producido y que está produciendo el coronavirus, conviene recordar el marasmo económico en el que estaba la Rusia revolucionaria y la Unión Soviética revolucionaria. Numerosos expertos en la dirección y la técnica industrial, ingenieros y técnicos, abandonaron el país. A finales de 1923 había 1 millón de desempleados y reinaba el hambre y la miseria en un pueblo agotado. Quiero citar un texto de Ludo Martens que me parece bien significativo. Escribe que entre 1933 y 1953 el partido bolchevique, dirigido por el camarada Stalin, realizó los planes de Lenin. Gracias a un heroísmo popular sin precedentes, la Unión Soviética construyó su sistema socialista y lo defendió contra el fascismo. El partido bolchevique cumplió entre 1921 y 1941 la industrialización socialista. Y eso no se produjo sin debates en el seno del partido. Por ejemplo, en el 10º Congreso del partido en 1920, Lenin, Stalin y 11 miembros más del Comité Central deben derrotar las posiciones de la oposición sindicalista, dirigida por Alejandra Kollontai y por Shliapnikov, que exigen que todo el poder económico, todo el poder de intervenir en la política económica pase a los sindicatos. Lenin les acusa de anarcosindicalistas y de cuestionar la dictadura del proletariado. En ese momento, Trotsky y Bukharin cierran filas con Lenin en contra de esta oposición. Era necesario, así lo veía la mayoría, un partido fuerte al frente del Estado para lanzar esta operación compleja, maravillosa, movilizadora, que fue la industrialización planificada. En paralelo a este proceso gigantesco e inédito en la historia humana, el partido desarrolló la colectivización agraria y la revolución cultural que sacó del analfabetismo a millones. Hoy resulta extraño en el mundo occidental desarrollado soñar en la realidad del analfabetismo. No conocen el tercer mundo explotado y oprimido, donde el imperialismo hunde en el analfabetismo a millones. Durante 11 años, de 1930 a 1941, la Unión Soviética conoció una tasa de crecimiento medio, es decir, cuando ya estaban en vigor los planes quinquenales, por quinquenio, así se establecía el crecimiento económico, plan de 5 años con determinados objetivos, además planteados democráticamente junto a la población trabajadora, como lo analizan los esposos Webb, que eran dos fabianos, una especie de socialistas utópicos ingleses que observaron el fenómeno directamente de la industrialización planificada, que no fue el trabajo de esclavos, sino de obreros y de obreras libres y conscientes. La industrialización socialista ha sido la más grande creadora económica jamás vista a lo largo de la historia. Fue realizada por la movilización política de los obreros para una verdadera lucha de clases. Así termina Ludo Martens. Entre la entrada en vigor del primer plan quinquenal en 1928 hasta 1932, el país pudo construir 1.500 nuevas empresas públicas de propiedad de los trabajadores a través de su estado de dictadura proletaria, que se convirtieron en la base de una moderna industria pesada. En particular, pudo construir empresas gigantes como la central hidroeléctrica del Dnieper, del río Dnieper, las fábricas metalúrgicas de la cuenca del Donetsk, que hoy, por cierto, resiste contra el fascismo ucraniano, apoyado por la OTAN, claro, las fábricas de construcciones metálicas del Ural, los grupos químicos de Berezhniki y de Solikamsk, la fábrica metalúrgica de Magnitogorsk,
las fábricas de automóviles de Moscú y de Gorky, las grandes fábricas de máquinas agrícolas del Rostov del Don, la fábrica de tractores de Stalingrado, etc. El incremento del crecimiento medio anual de la producción industrial durante este primer plan fue del 19%. Durante el segundo plan quinquenal, de 1933 a 1937, se pusieron en marcha 1.500 nuevas fábricas y el volumen de la producción creció 4,5 veces. Surgieron ramas industriales como la producción de tractores, máquinas combinadas, automóviles, agrícolas, aviones, máquinas, herramientas, locomotoras a vapor y eléctricas. Fue creada la industria del caucho sintético, de fibras artificiales y de plástico. Esto, para la gran mayoría, la inmensa mayoría de África, para países superpoblados como la India y Pakistán, para gran parte de América Latina y del Caribe, sometidos al dominio imperialista, es simplemente un sueño inimaginable que les haría erradicar para siempre el atraso, el hambre, la miseria y la enfermedad en que hoy, a 1920, viven. La nueva industria era capaz de reorganizar todas las ramas de la economía: la agricultura, el comercio, los servicios. Al final del segundo plan quinquenal, en 1937, se creó el aparato productivo más moderno del mundo, y sin colonias, sin esclavos, sin guerras coloniales, sin genocidio de América. En 1937, la Unión Soviética es el primer productor mundial de tractores y locomotoras y el segundo de petróleo, oro y fosfatos. No lo proclaman únicamente los soviéticos, sino los economistas serios de todo el mundo, como Maurice Dobb, quien en ese año de 1937 destaca el desarrollo de la economía soviética en los últimos años, su capacidad, por otra parte, para sostener una expansión con ritmo constante de auge por más de una década, los enormes éxitos constructivos que ha alcanzado. En 1940, al borde de la guerra criminal que va a lanzar el capitalismo industrial alemán dirigido por los nazis, ha crecido 7,7 veces en comparación con la de 1913, año que sirve de referencia al ser el de máximo desarrollo de la economía de la vieja Rusia del zar. A final de 1953, año en que muere Stalin, dicha producción es 55 veces mayor que en 1913 para la industria pesada y 12 veces mayor para los artículos de amplio consumo. Desde 1954 funciona la primera central nuclear de producción eléctrica del mundo. Los desempleados, que eran todavía 1,5 millones en 1928, ya no quedan en 1930, año en que se cerró la última bolsa de trabajo. Un sueño para los millones de desempleados, incluso de los países capitalistas avanzados. En 1928, el número total de obreros y empleados de la Unión Soviética era de 10.800.000 personas. De 1930 a 1933, la fuerza de trabajo industrial pasó de 14,5 millones de personas a 21,8 millones, creciendo en cerca de 8 millones. El mencionado profesor Dobb se sorprende ante la capacidad de la economía soviética de crear empleo. En 1958 había 54.600.000 obreros y empleados. En el informe al 17 Congreso del Partido Bolchevique en enero de 1934, Stalin afirma que, abro comillas, el desempleo, esta lacra de la clase obrera, ha desaparecido, mientras que en los países burgueses millones de desempleados son reducidos a la miseria y sufrimientos por falta de trabajo. En nuestro país no hay obreros sin trabajo y sin salario. Cierro comillas. La Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, estimaba que en 1933 había en todo el mundo aproximadamente 30 millones de personas sin empleo, ninguna de ellas soviética. El obrero textil norteamericano afiliado a la American Federation of Labor, William H. Dupuy, confirma en su viaje a la Unión Soviética en 1935 que no hay desempleo y además que, abro comillas, en el momento que lo desee, un obrero puede cambiar de puesto de trabajo. Las muchachas tampoco tenían que salir con los jefes
para mantener su puesto de trabajo. Es decir, el partido bolchevique había eliminado el acoso sexual de los patronos capitalistas sobre las chicas obreras. El desempleo desapareció durante la época soviética para reaparecer con la restauración del capitalismo después de que en diciembre de 1991 se arriase del Kremlin la bandera roja del proletariado. La construcción de grandes represas, tendidos eléctricos, líneas ferroviarias, plantas metalúrgicas, siderúrgicas, de tractores, de aviones, de bienes de equipo, en función de planes quinquenales centrales bien diseñados y aplicados meticulosamente, asombraron a la gran burguesía occidental para después aterrorizarla. Escuchen esto, por favor, con detenimiento. Tanto fue su terror que la dama de acero, la agresiva primera ministra británica Margaret Thatcher, la que implantó el neoliberalismo, la que asesinó a los irlandeses, la que lanzó la guerra de las Malvinas, la que aplastó a los mineros británicos, afirmó que el verdadero peligro para Occidente de la URSS, el peligro que representaba la URSS, era su economía planificada, no sus armas nucleares ni sus supuestos planes expansivos. Su economía planificada demostraba y demuestra que el socialismo, la construcción pública de una economía al servicio del pueblo de manera planificada es perfectamente posible y democrática. Decenas de millones de trabajadores campesinos, hasta entonces hundidos en las tinieblas del analfabetismo y el oscurantismo religioso, fueron proyectados de golpe a la era de la maquinaria moderna. Emergía una nueva sociedad moderna, culta, laboriosa, socialista, entusiasta, disciplinada, no alienada, consciente de su rol de propietaria colectiva de los medios de producción, colectivista, igualitaria y avanzada, que no se basaba en la propiedad privada, sino en la propiedad colectiva, y que se planteaba superar en 10 años el retraso de 100 años en relación a la moderna industria alemana, francesa, belga, británica e italiana. En la Rusia de 1920 la producción industrial era el 1% de la de los Estados Unidos y en 1929 aproximadamente un onceavo de la de los Estados Unidos. Pero en la década de los 50 dicha producción alcanzó un tercio de la estadounidense. De 1929 a 1955 el volumen de la producción industrial en la Unión Soviética aumentó más de 20 veces, mientras que en los países capitalistas en menos de 2 veces. De 1929 a 1966 el crecimiento industrial soviético es anualmente de un 11,1% frente a 4% en Estados Unidos y 2,5% en Francia y Gran Bretaña. De manera asombrosa, la Unión Soviética, gracias a tasas de crecimiento desconocidas por la humanidad hasta ese momento, recorrió en 12-13 años un camino que el conjunto del mundo capitalista había recorrido en 80 años y sus países tecnológicamente más avanzados, Alemania y Estados Unidos, lo habían hecho en 40 años. Un matemático norteamericano ha reconocido recientemente que en la mitad de los años 70 la Unión Soviética se había erigido en segundo poder económico mundial. Victoria inmensa que confirmó la superioridad del socialismo científico y del Partido Comunista dirigido por Stalin. En 20 años, un país arruinado fue capaz de construir, mediante esfuerzos heroicos, la potencia que enfrentó y derrocó a la principal potencia capitalista de Europa, la Alemania hitleriana. Un modelo que ha seguido exitosamente China y los países que fueron socialistas de Europa y que deben seguir Brasil, Níger, Egipto, Argentina, Colombia, México, Venezuela, India, Pakistán, Bangladesh y otros para salir del atraso y del subdesarrollo. Hasta aquí la exposición de hoy. Muchas gracias. Espero las preguntas. Un saludo. Muchas gracias, como siempre, primero a ti, profesor. Y bueno, la primera pregunta, y además en relación con cómo finalizaba esta ponencia, David pregunta, ¿podría detallar más la planificación en China? ¿Pueden planificar realmente la economía con un sector privado tan importante? Bueno,
China, no hay que olvidarse que, para empezar, la base de la industria pesada, que es, digamos, lo que ha permitido el desarrollo del país, no solamente es público, no solamente lo construyó la República Popular, sino que se basó en los planes soviéticos, y sobre esa base industrial pesada, metalúrgica, siderúrgica, petrolera, eléctrica, etcétera, máquinas, herramientas, el partido organizó de una manera controlada el ingreso del capital extranjero, del capital chino de la diáspora y de las empresas industriales más avanzadas del mundo imperialista, para que China popular aprendiese lo que se llama técnicamente el know-how, el conocimiento del manejo y de la administración de las empresas tecnológicamente más avanzadas. Esa política del partido, aplicada a partir de 1978, bajo la dirección de Deng Xiaoping, ha permitido a China mantener lo básico de la producción industrial y de los medios productivos en manos del pueblo, y desarrollar su economía. Pero eso no existía el campo socialista, existía el mundo imperialista que quería ganar. China consiguió atraerlo y consiguió que los imperialistas, por su afán de ganancia, le transfiriesen la tecnología que China popular necesita para derrotar al imperialismo con sus mismas armas tecnológicas, económicas, financieras e industriales. De manera que podemos decir, y afirmo, que uno de los dirigentes más importantes de la China de hoy es el presidente de la Comisión de Modernización y Apertura, que es como se llama en China la comisión que dirige la construcción planificada de la economía. De hecho, esa personalidad política, ese cargo público, es quien representa a China en los funerales del comandante supremo Hugo Chávez, ¿no? Puede que nadie supiese fuera de China que ese era el cargo económico y político-económico más importante del país, junto al secretario del partido, que a la vez dirige el ejército, etc. De manera que la planificación se sigue manteniendo. El capital privado se tiene que someter a las orientaciones del Estado de dictadura democrático popular, que es como oficialmente se llama el régimen instaurado en China popular, le duela a quien le duela. Y ese es el secreto del desarrollo continuo de cómo China popular está saliendo exitosamente de la crisis enorme del coronavirus y cómo, vuelvo a repetir, Marx lo quiera, pronto desbanque la superioridad tecnológica y militar del imperialismo occidental y principalmente del norteamericano, que es su jefe. Bueno, un número pregunta, ¿cómo se incorporó la vanguardia del proletariado industrial a las tareas de la planificación central? ¿Qué órganos creó el Estado soviético para tal efecto? En primer lugar, hay dos órganos que se van creando sucesivamente para poner en marcha un proceso que tiene dos partes. Una parte técnica muy compleja y otra parte política muy audaz. El primer dispositivo se llamó Goelro y es la Comisión Estatal para el Desarrollo Eléctrico del país, para la electrificación del país, que fue, bajo la dirección de Lenin, el ensayo general de la posterior industrialización planificada. Y eso era agrupar a todos los estadísticos y todos los técnicos del país para calcular las necesidades eléctricas del desarrollo a realizar por el país. Pero además, ese comité y el comité siguiente, que se llamaba Gosplan, tenía una misión muy importante también, y es preguntar a cada trabajador del país, a cada unidad de producción, a cada taller, a cada fábrica, a cada mina,
a cada tienda, a cada almacén, a cada tren, a cada barco. ¿Qué produce usted, camarada? ¿Y qué quiere producir usted? Es decir, la planificación soviética, y no lo dicen los soviéticos, lo dicen los esposos Webb, WEBB, se produjo mediante una enorme consulta a cada obrero y campesino, obrera y campesina de la Unión Soviética, que respondieron con un apoyo entusiasta a los planes y deseos de construir una economía poderosa, planificada, sobre la que sustentar el socialismo y la posterior derrota del fascismo y la construcción del socialismo mundial. Sin desarrollo industrial no hubiese habido socialismo en el mundo, hubiese ganado Hitler. Entonces, primero el Goelro, ensayo general con Lenin, después el Gosplan, aplicación de los planes aprobados por la dirección después de la consulta con las masas, y el cálculo muy complejo de todas las orientaciones productivas de cada plan quinquenal. Establecer los recursos para conseguir las metas y los objetivos. Pero hay más. El entusiasmo proletario fue tan grande que los objetivos planteados por el partido fueron sistemáticamente superados. Eso se llama el estajanovismo. Es decir, el entusiasmo de los obreros y las obreras que sabían que construían su país para sus hijos y para el mundo, superó los objetivos ambiciosos planteados por el Gosplan. Participación de la vanguardia. El Komsomol, por ejemplo, para desarrollar la industrialización del campo, creó y se puso al frente de las brigadas de tractores y de maquinaria industrial recién construida por la nueva industria soviética, para ir también de una manera planificada de granja colectiva a granja colectiva, de coljós a coljós, y tractorar y preparar la tierra para los sembradíos. Eso lo hizo decenas de miles de jóvenes comunistas del Komsomol que aprendieron a guiar los tractores y la maquinaria agrícola. Es un ejemplo de la participación de la vanguardia comunista en la tarea que realizó toda la clase obrera soviética, de todos los pueblos soviéticos. Hay una pregunta anterior, pero la voy a hacer después porque la siguiente pregunta tiene relación con lo que ha dicho y de hecho creo que una parte de la pregunta de alguna manera ya se ha respondido. Mi pregunta es un poco amplia. ¿Cómo era la toma de decisiones de los obreros en ese proceso de industrialización? ¿Tenía algún mecanismo institucionalizado por el partido bolchevique en los soviets para participar en el proceso de toma de decisiones en los planes quinquenales? Eso más. ¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar entre la organización obrera durante la industrialización soviética y yugoslava? ¿Habría similitudes entre los soviets y el sistema de delegados yugoslavos? ¿Y qué opinión tenía Stalin al respecto? Son muchos temas, pero la primera parte creo que más o menos se ha respondido también antes. Sí, yo necesito ir parte a parte porque no puedo recordarlos y no me da tiempo para escribirlos y no quiero olvidarme de nada, ¿no? Yo creo que hay que recordar el carácter voluntario, político, de libre decisión, porque los imperialistas dicen que, y muchos trotskistas dicen que la industrialización la hicieron obreros esclavos bajo el látigo de los comisarios bolcheviques. Nada de eso, nada de eso. Los obreros participaron con sus decisiones, con sus opiniones, que fueron respetadas, pero participaron con su trabajo. Es decir, en Ucrania, Stakhanov dirige una brigada que supera la expectativa de producción de carbón, inventando su brigada de trabajadores el mecanismo para aumentar la producción. Y eso no es un ejemplo de la propaganda de Stalin, sino lo que pasó para pasar de una sociedad la más atrasada de Europa a una potencia industrial moderna y socialista. Es decir, proceso colectivo, proceso masivo
proceso consciente de una clase obrera consciente. Lo que pasa es que como en Occidente y en muchos sitios no se sabe lo que es una clase obrera consciente, es muy difícil concebir el fenómeno que ocurrió en los años finales de los 20, de los 30 en la Unión Soviética, que es un proceso nunca conocido por la humanidad, en la que la clase obrera liberó su capacidad productiva y se confirmó la tesis de Marx y de Engels. Sin superar económica y productivamente al capitalismo, no hay socialismo. Y el capitalismo fue superado no solamente tecnológica e industrialmente, sino también moral, espiritual e ideológicamente. No me acuerdo de más cosas. También era sobre las similitudes con Yugoslavia, qué opinión tenía Stalin. Bueno, vamos a ver. No sé si lo que dicen de Stalin tiene que ver con Yugoslavia, pero la cuestión de Yugoslavia siguió el modelo soviético, tanto en la cuestión de las nacionalidades, particularmente de las musulmanas. Los musulmanes campesinos y obreros fueron particularmente emancipados en la Unión Soviética, y como había musulmanes en Yugoslavia, el Partido Comunista Yugoslavo utilizó ese ejemplo. Yugoslavia tuvo un desarrollo similar, el año 48 cambia su desarrollo. Ahora bien, también se produce una eliminación en Yugoslavia de un mercado único y de una planificación única, creando una autonomía de las empresas que fueron naciendo, autonomía que estaba gestionada por los colectivos de los trabajadores que tenían determinados derechos, incluso creo que el de nombrar sus directores. Estudié en otro momento también para Venezuela el proceso del socialismo autogestionario y no me acuerdo muy bien, ¿no? Podríamos hablar algún día de ese asunto. Lo interesante es que también la participación de los trabajadores y los campesinos permitió a Yugoslavia, que era un país igualmente atrasado, campesino, feudal, como lo era España, como lo era la Rusia zarista, en un país socialista, modernizado, industrial, con un importante nivel de desarrollo y sin explotar a otros países, que es lo que hacen los occidentales, ¿no? Y eso se hizo con una participación de los trabajadores muy importante, y se puede decir que durante los años 50 y 60 el socialismo autogestionario dio excelentes resultados en la producción, la productividad y la modernización industrial del país. En los años 70 acumuló problemas, se lanzó en la espiral del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y de ahí empezaron unos problemas que se agravaron en los años 80 y que culminaron con la catastrófica guerra civil instigada por las potencias imperialistas, pero también con una cierta base de problemas en el modelo económico yugoslavo, ¿no? David pregunta, ¿en qué año un ciudadano de la Unión Soviética, sea de la nación que sea, sabe lo que es el paro como tal? ¿En qué año sabe o en qué año deja de saber? Sabe. O sea, supongo que cuando se empieza a destruir todo eso. El micrófono, el micrófono. Cuando se destruye el socialismo soviético, se destruye de una manera brutal en los años 90, el paro volvió en masa a Ucrania, a Rusia y a todas las repúblicas. Yo conocí tengo un amigo que es arqueólogo, vecino. Él fue invitado a observar determinada antigua civilización en Armenia. Esto fue a finales de los 90. Bueno, él dijo, 10 años después del comienzo del capitalismo en Armenia, él observó cómo la construcción de los nuevos edificios y las fábricas habían quedado paralizadas desde enero del año 92. O sea, todo el sistema económico soviético fue
destruido, el paro fue a millones. La población rusa descendió. Creo que ya hemos hablado de este asunto. Fue una catástrofe abismal de la que empezó a salir progresivamente bajo la dirección de Putin, que es por eso que la gente le quiere mucho en Rusia, claro. Bernardo pregunta, ¿podría detallarnos algo más sobre la elaboración de los planes quinquenales? ¿Cómo se definían los salarios, la adquisición de los productos, etcétera? No puedo definir más de lo que he hecho hasta ahora. También hay que entender que estos son cursos de introducción, entonces también para cada uno de esos temas podríamos montar varios cursos y seminarios, porque además, por ejemplo, si nos vamos al tema de cómo se fijan los precios, eso también ahí hay muchos momentos y habrá distintos baremos según cuál sea la circunstancia, como siempre análisis concreto de realidades concretas, y la Unión Soviética duró muchos años. David Alcázar pregunta, tengo una pregunta. Dentro de la URSS existieron grandes debates en torno a la economía política desde el principio, véase la NEP, hasta el final de su existencia. Tras la Gran Guerra Patria continuaron estos debates, como puede verse en las obras de Stalin, Problemas económicos del socialismo en la URSS. ¿Existía una falta de formación en economía política marxista de los cuadros del Partido Comunista? ¿Esto ayudó a la restauración de políticas liberales que socavaron la economía socialista hasta su colapso total con la perestroika? Bueno, la Rusia soviética no tenía cuadros que supiesen manejar la economía, porque la economía estaba en manos de las empresas extranjeras, las pocas industrias modernas que había. Por ejemplo, el petróleo de Bakú, una de las empresas es Nobel. El del premio Nobel es un empresario noruego que descubrió la pólvora, o que no la dinamita, perdón. La pólvora ya venía de antes, creo que es de los chinos, varios siglos y milenios antes, ¿no? Pero eran empresas de alta tecnología occidentales que eran las que dirigían la economía en el caos habitual del capitalismo. Entonces, Lenin, curiosamente, haciendo gala de su sentido práctico, dice en varios discursos en el año 20, 21, 22, 19, 18, dice lo siguiente: nosotros para la producción tenemos que aprender de los capitalistas. Seríamos unos ridículos y unos estúpidos si pretendemos nosotros, que somos dirigentes del partido, agitadores revolucionarios, jefes militares, organizadores de la clase obrera, ideólogos del socialismo, nos ponemos a administrar fábricas sustituyendo a los capitalistas. Dice, tenemos que aprender de los capitalistas. Entonces, cualquier ultraizquierdista un poco ingenuo dirá que eso es una traición. Y de hecho, Lenin, el Che Guevara, acusó a la Unión Soviética por la nueva política económica y dijo que eso le iba a llevar a un muy mal camino. El gran guerrillero heroico no acertó en su análisis, ¿no? Entonces, aprendió de los capitalistas porque ellos conocían la técnica, lo que he dicho antes, el know-how, que es una palabra, un tecnicismo en inglés para describir o definir el conocimiento de hacer productiva una fábrica de alta tecnología moderna. Eso no se improvisa. No se improvisa. Yo soy capaz de quebrar una industria moderna en 5 minutos. O en 4 minutos. Entonces, el partido, bajo la dirección de Lenin, necesitó un tiempo para preparar sus propios técnicos, pero construyó grandes técnicos. Construyó o preparó miles de ingenieros, los puso a trabajar, los obreros sin preparación especial la fueron adquiriendo. Hay un gran matemático soviético que se llama Strumilin, que era un especialista en calcular las complejas estadísticas para establecer, como he dicho antes, los objetivos por sector, por industria, por región, por república soviética, a conseguir en función también de los recursos disponibles, del trabajo necesario, de las materias primas, de la maquinaria.
es un cálculo complejo y hay uno de los sabios soviéticos más importantes, como digo, se llamó Strumilin. Ahora, es verdad que la Unión Soviética siguió haciendo milagros porque una vez que atacan los ejércitos alemanes la parte occidental de la Unión, el ejército, el partido, el Estado, fue capaz de trasladar más allá de los montes Urales las fábricas para que no fuesen destruidas por la política de tierra quemada de Adolfo Hitler y de sus chicos. Y eso permitió a la Unión Soviética conservar su patrimonio industrial y lanzarse, tras la victoria, a la reconstrucción milagrosa en un país que había perdido 30 millones de miembros de sus habitantes en la terrible guerra, en la gran guerra patriótica, 30 millones. Ese país devastado supo, también de manera milagrosa, salvar su patrimonio y ponerlo nuevamente a producir para que la reconstrucción del país fuese lo más rápido posible, sabiendo además que ya la Unión Soviética no estaba sola, estaba acompañada por las democracias populares de Europa del Este, que luego se unieron en lo que se llamó el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Ahora bien, es cierto que hubo momentos de estancamiento económico. Uno de los momentos de estancamiento es después de la Segunda Guerra Mundial. El camarada francés Maurice Lionet acusa ese texto estupendo de Stalin, por otro lado, ¿no? Los problemas del socialismo en la URSS, creo que es del año 51, donde, aunque hace un análisis excelente de las leyes de la construcción del socialismo, no ofrece soluciones prácticas para salir del estancamiento. Ese estancamiento se vuelve a presentar en los años finales de los 70, comienzos de los 80. De ese estancamiento el partido hubiese salido. Lo que era muy difícil salir era una vez que, en función de la excusa del estancamiento, el poder pasó a manos de la burguesía, del imperialismo, de la contrarrevolución, y la economía soviética fue destruida. La tierra en Rusia fue privatizada y el país vivió una hecatombe. Si Rusia puede emerger es porque, digamos, los sectores de la seguridad, de la inteligencia, del ejército, los sectores patriotas de la nueva burguesía y de la clase obrera rusa pudieron salvar de la destrucción realizada por la oligarquía al servicio de los servicios de inteligencia occidentales una parte del patrimonio industrial acumulado por 70 años de socialismo soviético, que permitió grandes milagros tecnológicos. La famosa, digamos, exploración en el espacio, llegar al espacio exterior, eso lo hizo una tecnología muy avanzada que fue construyendo el propio Estado soviético, que siguió siendo siempre un Estado amante de la investigación científica y tecnológica del más alto nivel, y se podía haber salvado. No había ninguna razón que condenase al fin al socialismo soviético, ¿no? El problema se planteó en el nivel político. En el nivel político hay una crisis de socialismo enfermo, no se asegura la sucesión de cuadros probados y son un grupo de oportunistas los que van tomando la dirección del partido, se aprovechan de esa situación de cierto estancamiento, situación de socialismo enfermo, que es la definición que le da el comunista belga Ludo Martens y que me parece correcta. Ahora, de esa enfermedad podían haber salido, no salieron y se cayó la Unión Soviética asegurando la hegemonía del imperialismo, ¿no? Coro pregunta ¿cómo explicamos a quienes dicen que la dictadura del proletariado es tan perversa como cualquier otra dictadura? Diciéndole que la dictadura del proletariado es la democracia de los nadie, como decía Eduardo Galeano. Es el poder
de los pobres, de los humillados, de las mujeres violadas, de los trabajadores, de los ancianos, de los desposeídos, de los arruinados. Eso es, el poder del pueblo. Francisco pregunta, ¿cómo se resolvió la cuestión agraria en la Unión Soviética? ¿Qué rol jugó el agro en el proceso de industrialización? El agro suministró las materias primas, una parte de las materias primas necesarias para la industrialización, y teóricamente eso se convirtió en la alianza obrero-campesina. Es decir, la industria soviética moderna ofrecía a la agricultura máquinas modernas para producir un país inmenso, sacar de la miseria y del hambre a la población campesina, maquinaria y además simientes y además abonos, y la agricultura ofrecía a la industria soviética una gran parte de las materias primas que necesitaban. Económicamente así se expresaba la alianza obrero-campesina. Y por supuesto decir que el éxito de la agricultura soviética erradicó el hambre de ese país. Lolo dice, Occidente acusa a la URSS de desecar el mar de Aral al desviar los cauces de los ríos Amu y Sirdaria para el desarrollo de la agricultura extensiva. ¿Qué tiene que decir de esto? Que no me creo nada y que me cago en la propaganda del capitalismo occidental. JC pregunta, ¿hay alguna medición de la participación de los trabajos voluntarios o domingos rojos en el gigantesco desarrollo soviético en el proceso de la industrialización? No sé si la hay o no, pero digamos que el trabajo voluntario de los sábados rojos, digamos que es una operación política del partido para vincular el trabajo intelectual con el trabajo manual, dignificar el trabajo campesino y establecer lo que luego el Che Guevara llevó a la Revolución Cubana, ¿no? Que los habitantes de las ciudades, los miembros del partido, los trabajadores de vanguardia, voluntariamente dan su tiempo a los trabajos más duros que normalmente hacen una parte de los trabajadores, de la clase trabajadora. Es posible que eso no tenga una significación económica, pero tiene una significación espiritual muy importante. Es decir, hay que ofrecer el trabajo a la construcción colectiva del mundo socialista feliz. Gonzalo pregunta, hola camarada profe, quiero saber cuál fue el rol de los anarquistas en todo este proceso de reorganización del país. Quizá ya hablo de aquello y me lo perdí. Saludos fraternos desde Chile. Realmente los anarquistas eran una corriente del movimiento obrero en la época de la Revolución. Hay que decir que, bueno, yo no soy un especialista en el asunto, pero los anarquistas, yo creo que después de la insurrección de Kronstadt, desaparecieron de la vida política del país. Y hay un momento también en que tras el asesinato de varios dirigentes y el intento de matar a Lenin por parte de una dirigente que no era anarquista, sino era eserista, digamos que la legalidad soviética se centró en un partido único y muchos militantes de los partidos, otros partidos de la izquierda, desaparecieron de la vida política y se integraron como militantes del partido bolchevique. Y los anarquistas dejaron de tener una significación en la vida política en la época en la que estamos hablando y posterior. Y no me suena que los anarquistas hayan renacido tras la restauración del capitalismo en Rusia, pero es un país muy grande y pueden pasar cosas que yo no sé.
David Alcázar pregunta, ¿la permanencia de la economía mercantil y monetaria en la Unión Soviética, especialmente en el ámbito rural, los kolkhozes, fue un escollo que había que solventar, como bien señaló el camarada Stalin, para avanzar hacia el comunismo en la URSS durante la década de los 50? Yo creo que la economía financiera, el dinero como intercambio, no desapareció nunca, y la economía mercantil, el intercambio de mercancías, no desapareció nunca en ningún momento de la construcción socialista, ¿eh? Ahora, añado dos comentarios que han hecho para que siempre quede constancia de este tipo de cosas. Están diciendo que faltaría un curso de Yugoslavia y otro de China Popular, y hay más personas que apoyan esta petición, y lo dejo aquí constar para que lo sepamos. Sí, yo hice un trabajito sobre la cuestión yugoslava, pero hace 20 años, para tratar, que no conseguí, por supuesto, que hubiese algún tipo de solidaridad con la Yugoslavia y la Serbia masacrada por la OTAN, que era más bien aproximado, ¿no? Pero pasado el tiempo, pasados los años, me pidieron el año 2015, también en Venezuela, que me dedicase a explicar el socialismo autogestionario, y pude completar un poco mis conocimientos sobre el socialismo autogestionario. Ahora bien, yugoslavo, uno siempre piensa que sin dominar la lengua de cada uno de los países, bueno, pues siempre hay algunas limitaciones, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante, y yo descubrí cosas que no sabía. Hay materiales a disposición que pueden contrastarse, y a veces estudiando uno termina por saber más que viajando, ¿no? Donde no hace más que ver lo que superficialmente y sensorialmente se puede ver sin conocer los antecedentes, las contradicciones. A mí me parece que es un modelo diferente del soviético, el socialismo autogestionario, que funcionó bien y por supuesto mucho mejor que la barbarie capitalista que ha hecho de esas repúblicas colonias de Turquía, de Al Qaeda, de Alemania, de la Unión Europea, eh, en fin, de la que no se habla casualmente. Ningún medio de comunicación habla hoy de cómo están las repúblicas yugoslavas liberadas del, además decían curiosamente, del estalinismo, aunque el socialismo autogestionario rechazaba a Stalin, pero todos eran stalinistas, ¿no? Aquí nadie sabía, y si sigue sin saber nadie nada, ¿no? Esperemos que se creen muchas asociaciones para desarrollar el conocimiento del socialismo real, volviendo a Marx, volviendo a Tito, volviendo a Lenin, a Stalin, y construyendo los nuevos dirigentes y pueblos y experiencias que esperemos liberen a la clase obrera y al mundo en este siglo XXI en el que estamos. Willy pregunta, sobre este tema, ¿recomienda el libro Apuntes históricos sobre la Rusia soviética del profesor Carlos Hermida? No tengo la suerte de conocer ese libro. Sí tengo buenas referencias del profesor Carlos Hermida. Es un profesor y un historiador, no sé si de la Complutense de Madrid, que milita en el Partido Comunista de España marxista-leninista, ¿no? Lo cual es algo bien interesante, ¿no? Yo recomendaría que se leyese todo lo que se pueda del profesor Hermida, y que lo conozcamos y lo podamos invitar a estos cursos y aprender de él. Juan Salvador pregunta, saludos. Continuando con la idea de que los cuadros administrativos de las industrias en la URSS, que como mencionó anteriormente, utilizaron aprendizaje y técnicas aprendidas del capitalismo, ¿cuáles fueron algunas formas en que se administraban los recursos generados económicamente? Con esto me refiero a cómo se administraba la utilidad generada de los intercambios comerciales y productivos. Por ejemplo, ¿los salarios de los trabajadores salían de las operaciones económicas de su industria respectiva o eran entregados desde una recaudación, o eran entre, perdón, o era, es que se me ha movido esto y me he perdido. Vale, los salarios de los trabajadores salían de las operaciones económicas de su industria respectiva o eran entregados desde una recaudación del Estado. Bueno, yo no me voy a poner a inventar. Yo no tengo ese nivel de conocimiento de los detalles
de dónde salían los fondos para pagar los salarios. No lo tengo. No me voy a poner a inventar. Se hablaba en la Unión Soviética de la creación de grandes fondos estatales para la inversión y para el ahorro. ¿Esos fondos de dónde venían? De la actividad económica, de la actividad industrial y de la actividad comercial derivada de esas actividades. Los fondos de los salarios fueron creciendo en la medida en que fue creciendo también la actividad económica, y ese es uno de los elementos del crecimiento económico, porque los trabajadores y campesinos que vivían en el hambre y en el desempleo ya podían dedicar sus ingresos a comprar y a consumir lo que la propia industria producía. Ahora, hay un debate que se hace en Cuba, no sé si se produjo ese debate en algún momento de la Unión Soviética, sobre la autonomía financiera y presupuestaria de las unidades productivas. Eso es un debate en el que participa el Che, basándose en lo que había pasado en la Unión Soviética. ¿En qué momento? No conozco el detalle. Aunque este curso va sobre la construcción del socialismo y Stalin, y ahora mismo estamos hablando sobre la planificación económica, Oscar Leiva ha hecho una pregunta que en realidad se ha preguntado varias veces y supongo que da de sí también para analizarse en profundidad desde muchas perspectivas, no solamente desde la económica, pero como de momento tampoco hay otras preguntas, voy a exponerle al profesor y si ve que hay alguna relación con lo que estamos hablando. Oscar Leiva pregunta, ¿cuáles fueron las causas principales de la desintegración de la URSS? Pues son causas multifacéticas que están presentes, en mi opinión, fundamentalmente en el ámbito de la superestructura política partidaria. Es decir, se debilita la capacidad de dirección del partido, se debilita la capacidad de dirección del conjunto de la sociedad, y eso viene acompañado además de un proceso de estancamiento económico que en los años 80 el imperialismo desarrolla, obligándole a la Unión Soviética a implicarse en una poderosa carrera armamentista que lo terminó agotando, haciendo que numerosos recursos se derivasen a la defensa del país y a la disuasión nuclear, misilística, espacial frente al imperialismo, derivándolos de los fondos de consumo. O sea que hay una combinación de un estancamiento económico con un problema de, digamos, estancamiento político, que hizo que, tras fallecer el camarada Brezhnev, vinieron dirigentes muy comprobados, dirigentes revolucionarios, pero que fallecieron también. El partido optó por algo absolutamente inesperado, es depositar confianza en un dirigente y en un grupo de dirigentes que internamente trabajaron por la descomposición interna desde el punto de poder más importante del país, que era el Politburó del partido. Hay que decir también que esa experiencia ha sido muy estudiada por China y por Cuba para que no se reproduzca jamás, y por Corea Popular. Eso es lo que puedo decir, además de la infiltración, la agitación subversiva nacionalista, sobre todo en los bálticos, pero yo creo que eso estaba neutralizado. Me parece que los factores importantes son los que menciono. Y en relación al salario, también decirle al camarada que ha preguntado antes que una parte muy importante del salario no era monetario. El Estado paga a los trabajadores soviéticos de manera no salarial mediante el incremento de los servicios de protección social, de los servicios culturales, educativos, mediante el reforzamiento de los derechos de los trabajadores coljosianos, que dejan de ser campesinos aislados del mundo para vivir en ciudades cooperativas prósperas y cómodas,
el aumento del nivel cultural, del estándar de vida, de la protección social, que es un gran invento soviético, de la protección de las... por ejemplo, las grandes empresas soviéticas tenían ciudades de vacaciones para sus trabajadores, ¿no? Que, por ejemplo, tenían tiempos, hospitales de descanso para sus trabajadores en el Báltico, en las zonas marítimas, en las zonas de clima templado. O sea, había un pago no salarial de los trabajadores, el derecho a la vivienda gratuita, etcétera, etcétera. Esas eran formas también de pago a los trabajadores que son muy recordadas tanto en la Unión Soviética como en el resto de los países socialistas. De manera que los trabajadores vivían de una manera estable, sin el nivel de consumismo de los países occidentales, pero de una manera próspera, estable y bien remunerada, ¿no? Pregunta Bernardo, ¿existía una política propia de exportación e importación con los países capitalistas? Sí, sí, sí. Había la construcción de una economía mundo alternativa al capitalismo, que era el CAME. Como dice Wallerstein, economía mundo, pero alternativa. Por eso la desaparición de una economía alternativa a la barbarie capitalista es trágica para el mundo. Trágica, trágica. Y eso era el CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, donde había intercambios comerciales, económicos, crediticios. Pero también había intercambios con el mundo capitalista. Y de hecho, los soviéticos construyen un petroducto que lleva petróleo hasta el mundo capitalista, abasteciendo a su propio país y a sus repúblicas, luego las repúblicas populares, y era el oleoducto, petroducto, que se llamó Druzhba, amistad, que llegaba a los países capitalistas. De manera que hubo un intercambio fuerte de productos energéticos y de otros productos, ¿no? Hacia el mundo capitalista imperialista, ¿no? Ramil Lesca pregunta, profesora, a partir de 1961 se nota el cambio khrushchevista en la economía de la URSS. A mi opinión, se cambió a un modelo algo parecido al yugoslavo, pero peor. Me gustaría saber si tiene alguna opinión al respecto. La mía es que este modelo fue malo a largo plazo y no se notó. Yo he centrado mi investigación en la construcción de la economía planificada años 20, 30 y 40. Ahí me he quedado. No tengo opinión sobre lo que está mencionando el camarada, una opinión detallada, ¿no? Que sea objeto de una explicación rigurosa y en detalle. Nico dice, no me parece que el Che estuviera del todo equivocado en cuanto a su crítica de la economía soviética. Si bien es cierto que el estímulo material para el desarrollo del trabajo y la producción socialista era necesaria y no se podía borrar de un plumazo ni en breve tiempo, creo que es cierto que luego del fin de la Segunda Guerra y de una primera etapa de reconstrucción hubiese sido de importancia ir impulsando los estímulos morales en mayor medida. Claro está, sin creer que se podía terminar con los estímulos materiales como pretendía el Che. ¿No le parece, profesor? Es que el camarada no ha entendido bien lo que he dicho, ¿no? No he dicho que el Che Guevara criticó la economía soviética, digo que el Che Guevara atribuyó a la nueva política económica los problemas económicos de la Unión Soviética. Y la nueva política económica, la NEP, es una fase de la construcción económica que buscaba una alianza con los kulaks, es decir, con los propietarios agrícolas grandes y medianos, para aumentar la producción de alimentos, de cereales, de carne y evitar el hambre que se estaba presentando a resultas de la guerra mundial, de la guerra intervencionista y de la guerra civil. Entonces la NEP, nueva política económica. La nueva política económica hubiese durado más tiempo si los kulak, la clase capitalista propietaria de los medios agrícolas de producción, no se hubiesen dedicado al saboteo de
la economía y de la revolución, incluyendo el asesinato de campesinos coljosianos, la NEP. No, el Che Guevara dice que la NEP fue un error. Entonces, no estoy diciendo la opinión del Che sobre el conjunto de la economía soviética. El Che Guevara fue un gran estudioso, un gran admirador de Stalin, crítico de algunas cosas y elogiador de otras. Pero en particular, él critica la NEP. Y yo creo que esa crítica particular, concreta y delimitada a la nueva política económica, que dura más o menos desde el año 2021 hasta probablemente el año 24-25, es una crítica, a mi modo de ver, incorrecta, porque estaba justificado que para combatir el hambre, para alimentar a la población, sobre todo en las grandes ciudades, el partido exigiese a los productores privados que aumentasen la producción. La NEP no duró y eso era algo justificado, algo completamente lógico. Por eso digo que el Che Guevara no acertó en esa crítica. Es posible que en otras críticas el Che Guevara acertase. Yo he trabajado una crítica que él hace al manual de economía política de la Unión Soviética, en el que hay algunas observaciones que son acertadas, que son correctas, ¿no? Parece que ahora mismo de momento no hay ninguna otra pregunta. Queda todavía 25 minutos para que termine esta sesión. En ese sentido, invitamos a que aparezca, a que alguien, si tiene alguna duda sobre este tema, que entendemos que es un tema o demasiado complejo para poder abordar en su especificidad en un curso de las características que estamos presentando ahora mismo, que es en sentido amplio, pero por otra parte también a lo mejor lo que se ha entendido muy bien, cosa que también sería algo muy positivo, que no haya preguntas porque se haya entendido muy bien lo que se ha explicado. En cualquier caso, si el profesor quiere añadir algo más mientras esperamos si alguien se anima, pues... No vamos a forzar ahí a los camaradas si no desean intervenir o hacer preguntas, están en su derecho. Simplemente insistir en el hecho completamente inédito, absolutamente exitoso de la construcción planificada económica de la economía, valga la redundancia, soviética, hecha no en base a la iniciativa privada, a la economía de mercado, a las reglas del mercado, que es la ley de la selva, sino en base a la planificación hecha de conjunto entre el pueblo trabajador y su dirección política, ¿no? Eso, el éxito, la burguesía occidental no lo puede negar, lo puede silenciar, pero no lo puede negar. Es un éxito enorme gracias al cual China pudo desarrollar su economía y, insisto, hoy es una economía pujante y muchos países del mundo implementaron su desarrollo, sobre todo los países más o menos independientes. Yo tuve acceso, como anécdota, a unos documentos de Cordiplan. Cordiplan era la comisión de planificación de la Venezuela de la Cuarta República neocolonial y pro-norteamericana. Y yo observé, bueno, la ridiculez, la caricatura que los imperialistas norteamericanos permitían hacer a sus lacayos venezolanos, ¿no? Que no era ningún tipo de planificación, lo que también es observado por un economista que entonces era un joven pasante, no sé cómo se dice en España, un pasante económico que estuvo trabajando en Cordiplan, que hoy es un profesor jubilado canadiense, progresista y muy interesante, Michel Chossudovsky. Él tiene un libro que se llama La miseria en Venezuela, donde escribe su observación de cómo la Venezuela dependiente del imperialismo fue impelida en construir una economía planificada, pero falsamente, porque Chossudovsky dice que las campañas electorales, los adecos, ¿sí?, los social traidores,
los agentes del imperialismo decían que iban a crear 700.000 empleos en Venezuela, pero únicamente había presupuestados la creación de 100.000 empleos. Los otros 600.000 empleos eran la democracia de la basura de democracia neocolonial pro-norteamericana a la que quiere volver Guaidó y la contrarrevolución, pero no volverán, no volverán. Por eso alguna funcionaria diplomática me dijo el año pasado que cómo que no había planificación en Venezuela. Claro que no había planificación y la sigue sin haber, porque los norteamericanos no le permitieron desarrollar la planificación. Curiosamente, en la Persia, el Irán del Shah, que también fue una neocolonia, también se desarrolló de manera planificada con permiso de los norteamericanos, porque el mundo imperialista había asumido, había reconocido el éxito técnico indudable de la construcción económica planificada, que es un invento teórico de Marx y una aplicación práctica de Lenin y de Stalin. Lo que reconocieron el año 45 y otras veces, ahora después, en Francia no lo han reconocido. En Francia, la Francia muy imperialista y supercapitalista, tenía también una comisión de planificación que, fíjense, la destruyeron, la disolvieron en 1992, en pleno aquelarre anticomunista, ¿no? Donde había que destruir todo lo que sonase a invento soviético. Pues hay que decir, es un gran invento soviético, y espero que el camarada ponga a su disposición algunos de los, o sea, el texto de esta charla, porque vienen referencias bibliográficas que son el resumen de las numerosas referencias y materiales que pude acumular para este trabajo inicial hecho en el Ministerio de Industria, el Ministerio del Poder Popular de Industria venezolana, del que fui empleado durante algún tiempo. Aunque no había ninguna obligación, como muy bien ha dicho el profesor, sí que ha habido más comentarios y, bueno, preguntas o más bien comentarios. Formación Volverá Más, que no tengo muy claro si era nuestro compañero Pablo, pero creo que sí. Dice, habría que decir también que los planes quinquenales son importantes para acabar con las hambrunas cíclicas del campo, porque gracias a la industrialización del campo, gracias a los tractores y demás. Después de Bernardo, a ver si me olvido. Me ha ido mucho. Vale. Después Bernardo dice, algunos autores hablan de la necesidad de profundizar en la eliminación del dinero en circulación para desarrollar el avance hacia el comunismo. ¿Qué referencia o debate hubo en ese sentido? No, el problema del dinero es la inflación. Si se elimina el dinero, que es la manera de evaluar el valor de cambio de los productos, nos vamos al trueque. Y si nos vamos al trueque, la manera de evaluar el valor de los productos de cambio se convierte en muy aleatoria y muy compleja. El trueque es una forma muy primitiva de intercambio que se tiene que producir porque no todo el mundo vive en autarquía y tiene que pagar por lo que necesita para su vida cotidiana, ¿no? En ningún momento se planteó la desaparición del dinero en el mundo socialista. Lo que se luchó es contra las mafias que acumulaban de una manera ilegal tanto bienes como dinero, etcétera, ¿no? Pero eso es otro asunto, ¿no? Nico dice, tengo varias dudas, pero me cuesta elaborar preguntas. No te preocupes, Nico, también yo quiero muchas preguntas siempre y me pongo muy ansiosa. David Alcázar dice, tengo otra pregunta. ¿Podría explicarnos un poco cómo funcionaba el Gosplan? El Gosplan es, en líneas generales, lo que explican los esposos Webb, vuelvo a decir, porque yo no estuve allí, ya voy haciéndome mayor, pero no llegué a conocer el funcionamiento interno del Gosplan. Era el Estado Mayor que recoge, digamos,
las estadísticas, que son los números del Estado, de ahí viene estadística, los números que permiten elaborar los planes en relación con las necesidades económicas del país. Hay que recomendar un libro extraordinario, creo que lo he mencionado alguna vez, pero quiero insistir en ese libro, a pesar de que su editorial tiene una deriva política e ideológica muy extraña. El Viejo Topo ha publicado a este Nazbol de Armesilla, pero bueno, antes publicó a varios autores académicos marxistas norteamericanos vivos, hoy en activo. El libro se llama El derecho a decidir. La tesis central de las ponencias hechas por esos autores norteamericanos y prologada por un profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco, por cierto, creo que es el profesor Arriola, si no recuerdo mal, es que la tecnología, la telemática altamente desarrollada actual, la gran revolución de las telecomunicaciones, harían muchísimo más fácil la construcción planificada de la economía industrial, agrícola, etcétera, de servicios, porque esta revolución telemática permite el control de la producción por parte de la autoridad política popular y revolucionaria en tiempo real, mientras que en tiempos de la Unión Soviética el control revolucionario de la dictadura del proletariado, cuya herramienta planificadora era el Gosplan, era mucho más compleja, dadas además las condiciones de extensión territorial inmensa que tenía la Unión Soviética, ¿no? De manera que hoy hay condiciones mucho más favorables, es la tesis de ese magnífico libro, vuelvo a repetir, el derecho a decidir construir una economía socialista planificada, a decidir expropiar a los grandes imperialistas sus monopolios, a decidir construir la felicidad de la especie humana. Esa construcción, la tecnología de las comunicaciones actual, de lo que es especialista nuestro gran camarada Pablo, la hace mucho más fácil, mucho más sencilla y mucho más democrática, y mucho más, una comunicación mucho más fluida en tiempo real para rectificar las dificultades y los problemas que siempre se plantean en todo proceso económico y de producción económica e industrial. Bueno, teníamos más tiempo antes. Cristian dice, dado que tenemos tiempo y se trata también de economía, ¿a qué adjudica usted el nuevo renacimiento económico de la Federación Rusa actual, además del talento de Vladimir Putin? Gracias. Esto sí, como también es un tema que, bueno, que en realidad se sale un poco, sí muy brevemente, porque hay un par de comentarios más y ya son menos 10. Hombre, a mí me parece que no hay un gran renacimiento económico de la Federación de Rusia. La dirección nacionalista burguesa antiimperialista que dirige Putin, lo que ha frenado es el proceso criminal de destrucción de la economía soviética. Ha frenado a la oligarquía criminal. Yo creo que sigue habiendo en el poder una oligarquía, pero menos a la parte de la oligarquía que simplemente quería, por encargo del imperialismo, hacer de Rusia un país colonial del tercer mundo para ser saqueado por los monopolios occidentales. Entonces, el milagro ruso es la economía del petróleo, cuya infraestructura es soviética, y el milagro de la industria militar construida por la Unión Soviética. No hay más milagros. Y el tener una dirección nacionalista burguesa con el apoyo del Partido Comunista para defender la independencia del país y para frenar a la barbarie imperialista occidental. Eso es sin abusar del tiempo. Perfecto, de tiempo. Aquí ahora vienen varias preguntas que están relacionadas con bibliografía. Las voy a decir, si el profesor sabe o se acuerda, puede responder, y si no, simplemente nos lo apuntamos para saberlo y para poder satisfacerlo pues a través de los demás compañeros o buscando nosotros esa referencia. Oscar Leiva pregunta,
Profesor, ¿nos podría recomendar un libro de autocrítica del partido de la URSS sobre la traición de los oportunistas y traidores del socialismo real, como lo hizo Honecker? Hay, hay varios textos, no sé si son libros o no, de Nina Andreyeva, dirigente del Partido Comunista de los Bolcheviques de la Unión Soviética de los años 90, del camarada Víctor Ampilov, que era dirigente de otro partido comunista, que se publicaban en Solider, no se han recopilado en ningún libro. Y yo he visto un libro en Venezuela, un libro en castellano del camarada Siuganov, ¿eh? Que eso ha sido el dirigente del partido más importante, el Partido Comunista de la Federación Rusa. Pero por supuesto en los países de democracia capitalista como España no están disponibles, yo no los he visto en ninguna parte. Esperemos que un día Volver a Marx tenga un fuerte brazo editorial y producir textos magníficos, porque es verdad que hay que preguntar a los camaradas soviéticos su evaluación sobre tanto el proceso de construcción socialista como el proceso de contrarrevolución capitalista. Ellos tienen mucho que decir al respecto. Nico dice, ¿tiene algún texto para recomendar sobre cómo es el funcionamiento de la economía planificada? Entiendo que el sentido amplio. Tengo decenas de textos que recomendar que están en el trabajo que hice, que no he publicado en ningún sitio, y están además a pie de página en la clase de hoy, que espero que se ponga en la carpeta del curso y que pueda ser leído por los camaradas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, en castellano, en inglés, de un profesor japonés, Hiroaki Kuromiya, que ha trabajado en la Universidad de Nevada, Stalin's Industrial Revolution, publicado en la Cambridge University Press de 1988. De la Academia de Jean Babi, Principes fondamentaux d'économie politique, Ediciones Sociales, París 1951. De Progreso Moscú 1981, de varios autores, Planificación de la Economía Nacional. La tesis doctoral de Roger Garaudy del año 55, La Liberté, de Ediciones Sociales, de Ludo Martens, el texto Panafricanismo y Marxismo-Leninismo, de Nikolai Tijonov, La economía soviética, logros, problemas, perspectivas, de la agencia de prensa Novosti, Moscú, 1983, del camarada Otto Kuusinen y otros, Manual de Marxismo-Leninismo, editorial Grijalbo, México, 1960, de Maurice Dopp, Economía, Política y Capitalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, de Leontiev, Compendio de Economía Política, editorial Progreso Moscú, 1975, de P. Nikitin, Manual de Economía Política, editorial ACAL, Madrid, 1985, de la obra de Harpal Barar, Trotskismo o Leninismo, bueno, etcétera, ¿no? De Víctor Perlo, La carrera económica USA-URSS, editorial Grijalbo, México, 1969, y hay muchos más textos. Lolo pregunta, profesor, además de Strumilin, ¿podría dar otra referencia que nos ayude a estudiar el desarrollo de la economía soviética? Estamos un poco lo mismo, son varias preguntas todas de... Micrófono. Acabo de decir una parte de las referencias bibliográficas que yo extraigo de la gran cantidad de materiales con los que trabajé para ese trabajo, ya he dicho, ¿no? Sobre cómo la planificación es la mejor manera de desarrollar las fuerzas productivas estudiando la planificación soviética. Y eso lo tengo fácil. Acabo de decir las que he referenciado solamente para esta clase, pero dispongo de más referencias, claro. Otra cosa es que cómo se pueden ahora conseguir materiales de Progreso, de Novosti, etcétera. Ese es otro problema, ¿no? Ramírez comenta,
La economía planificada no es algo solo del socialismo. El primer país capitalista en implementarlo fue la Alemania nazi con sus planes cuatrienales. En Argentina, Perón también hizo planes quinquenales. El primero fue bueno, el segundo no tanto. Obviamente la planificación sola no significa el bienestar obrero. Diría que la Alemania hitleriana, quienes mandaban eran las corporaciones y los monopolios privados, por ejemplo los Krupp, que imponían su poder también a la construcción económica. La verdadera planificación fue la soviética. Los nazis estaban al servicio de la libertad de empresa y de industria de los empresarios capitalistas que eran los amos del régimen nacionalsocialista alemán. Perdón, ahora he sido yo la del micrófono. Ya así nos quedan apenas 5 minutos. Martín señala si podríamos comentar algo sobre el proceso de educación con el cual Stalin terminó con el analfabetismo. Dice, leí que los estudiantes se quedaban a vivir donde estudiaban para poder cortar con la cultura atrasada que había en el campo. Es cierto que un proceso de industrialización y de planificación económica también afecta evidentemente a la educación. No sé si qué desea comentar, profesor. Bueno, que se produce una revolución cultural que significa sacar del analfabetismo al 80% de la población, punto número uno, mediante la enseñanza de leer, pero que está acompañado además con la construcción de los alfabetos de los pueblos antes oprimidos por los zaristas rusos, de manera que se alfabetizaban en ruso, que era la lengua común de comunicación entre los pueblos hermanos soviéticos, más la lengua nacional propia. Por eso el camarada Stalin hablaba de una cultura por el fondo socialista y por la forma nacional, a diferencia de los nacionalistas que se piensan que tener una forma nacional es ya el fondo, no, porque una lengua o está al servicio de las relaciones capitalistas o de las relaciones socialistas, ¿no? Y por el otro lado hay un proceso de instrucción y de tecnificación de la población. Es decir, la población trabajadora no solamente y no es suficiente que aprenda a leer y escribir, sino que aprenda el manejo y el desarrollo de la técnica moderna. Y eso se hace de una manera, lo hicieron de una manera teórica y de una manera práctica, construyendo un montón de universidades técnicas y también políticas, ¿no? Porque junto a eso hay que construir los cuadros políticos de la revolución, ¿no? Lo que luego Mao va a decir que tienen que ser rojos y expertos. ¿Qué significa? Rojos, comprometidos con la humanidad, es decir, con el comunismo, y expertos que son capaces de dominar todas las tecnologías de producción y de desarrollo de la vida humana, ¿no? Ya sí, nos quedan 2 minutos. Voy a leer un comentario de Juan Salvador hablando de la tecnología, de hecho. Dice, me gustaría agregar que la necesidad de establecer comunicaciones telemáticas se vio en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular de Allende, durante el cual se desarrolló el programa 5, el cual buscaba coordinar la producción de empresas estatales a partir de una de las primeras aplicaciones de Internet para uso civil, que funcionaba con la plataforma basada en teletipos Telex. Y creo que quedan algún comentario abajo, pero ya está, bueno, ya son en relación con las bibliografías, así que a no ser que el profesor quiera añadir algo sobre el comentario que nos hacía el compañero chileno, o ya nos vamos despidiendo y nos vemos el próximo jueves, que además será la clase sobre la cuestión de las purgas, y nos acompañarán los compañeros de la Asociación Hispano-Soviética. Será un poco especial. No, agradecer al compañero chileno por esta observación tan interesante. Decir también que el Che Guevara, que fue ministro de Industria en Cuba, observó cómo los norteamericanos habían dejado empresas de avanzada tecnología de comunicación para la época, es decir, de los años 50, donde había telex y teléfonos que permitieron reforzar, digamos, un grupo de empresas industriales avanzadas bajo el control de la Revolución Cubana. Pero gracias al compañero chileno.
Bueno, pues entonces nos vemos el jueves, recordamos eso, que es una sesión un poco especial, contaremos con el apoyo de los compañeros de la Asociación Hispano-Soviética y abordaremos sin temor y con honestidad esa cuestión tan polémica de las purgas. Muchas gracias y hasta el jueves.